Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una nueva sesión, la sesión 15 de la materia de evaluación e interpretación de estados financieros en la licenciatura en Administración y Comercialización. Recuerde usted, para efectos de ir reforzando conocimiento, estar estudiando continuamente sus presentaciones, sus sesiones, así también como la elaboración de las tareas, las actividades de aprendizaje con el objetivo de ir reforzando el mismo. Muy bien, la sesión anterior aprendimos un método adicional al que habíamos ya también conocido como el de razones financieras. La sesión anterior vimos y aprendimos juntos el método de porcentajes integrales, con el objetivo de tener un criterio o una herramienta más para poder evaluar y llevar consigo los indicadores que se vayan dando paulatinamente en el proceso de las finanzas. Y el objetivo es obviamente tener la salud financiera de la empresa de una manera acorde, de una manera que permita conocer y saber la situación y el rumbo que debe de llevar paulatinamente dicho camino. Muy bien, en esta sesión, la sesión 15, vamos a dar inicio a una nueva unidad. Ya terminamos la unidad 5 con porcentajes integrales y ahora vamos a entrar a la unidad 6. La unidad 6 va a ser el estado de cambios. Muy bien, vamos a entrar con nuestros objetivos que corresponden a esta unidad. Y dice, el objetivo particular es, al finalizar el tema, el alumno comprenderá la función que tiene el estado de cambios en la situación financiera dentro de la empresa como un factor en la toma de decisiones. ¿Sí? Aquí el objetivo es conocer los cambios que está teniendo la empresa paulatinamente, ya sea por la parte operativa, por la parte financiera, o bien por la parte de financiamiento, o bien por la parte de inversión. ¿Por qué? Porque al tener identificado estas partidas nos va a permitir ir reforzando paulatinamente cada una de las actividades y tomar decisiones con respecto a las situaciones que se vayan dando. El objetivo específico dice lo siguiente: al finalizar la sesión, el alumno en primera instancia habrá aprendido la importancia que conlleva los siguientes estados financieros, como son el estado de cambios y el flujo de efectivo, y su importancia que tiene dentro de la empresa. A pesar de que los dos comúnmente se les conoce que representa la parte del dinero, al final de un ejercicio se integran y se realizan de diferente forma. Ya que vamos a ver cómo está la diferencia entre el flujo de efectivo, donde vemos la parte de ingresos, de costos y gastos, y por el lado del estado de cambios, la parte de operación, financiamiento e inversión, y cómo se van tomando en consideración las partidas conforme a los conceptos y las definiciones que vamos viendo más adelante. Nuestro siguiente objetivo es el punto de equilibrio como un método financiero en la toma de decisiones. ¿Por qué? ¿Por qué es un método de toma de decisiones? Porque queremos conocer y saber el equilibrio que tiene la empresa de manera cuantitativa y cualitativa. ¿Cómo? Porque a partir de ahí vamos a conocer nuestras utilidades o pérdidas, sea el caso. Entonces tenemos que saber y determinar qué es lo que está sucediendo con la empresa en ese sentido. ¿Cuál va a ser el punto medular para poder identificar cada una de estas partidas? Muy bien, vamos a entrar con el concepto del estado de cambios. El estado de cambios en la situación financiera. Y nos dice lo siguiente: indica acerca de los cambios en los recursos y de las fuentes de financiamiento de la entidad en un periodo, clasificados por actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Entonces, mire, vamos a verlo de este punto de vista. Por favor, que vengamos aquí al pintarrón y ponemos estado de cambios. Dentro del estado de cambios vamos a tener la parte de operación, financiamiento y de inversión. Obviamente aquí el objetivo es ir determinando e ir analizando cada una de las partidas que compete a cada una de ellas para poder llegar al total de la actividad de operación, de financiamiento y bien de inversión. ¿Sí? ¿Cuáles fueron las situaciones que se fueron dando paulatinamente por el lado de aumentos y disminuciones? ¿Sí? Aumentos y disminuciones que haya tenido la empresa.
respectivamente por estos tres conceptos. Por eso dice estado de cambios en la situación financiera. Porque queremos conocer y saber qué cambios se está teniendo en la situación financiera, llámese la parte de operación, financiamiento y la parte de inversión. Esos son los tres bloques que le interesa al estado de cambios conocer, saber y tomar decisiones al respecto. Dice, para efectos de factibilidad, en algunas empresas que no cuentan con mucha operación, llevan a cabo lo que se conoce como el flujo de efectivo, que no es más que la representación de las entradas y salidas de dinero que realiza cotidianamente. Cuando hablamos de empresas estructuradas, hablamos de este tipo de estados, ¿sí? Es decir, que hablamos de estructuradas cuando en un momento dado tienen un mejor control y operaciones, obviamente, de mayor índole. Ahora bien, ahí nos hace una mención, bueno, cuando las empresas no son estructuradas, hacemos un flujo de efectivo en donde va a estar representado de la siguiente forma. Va a tener un saldo inicial, va a tener ingresos, egresos y el saldo final. ¿Sí? Ingresos obviamente por ventas, concepto de ventas, egresos por concepto de costos y gastos, a grosso modo, y el saldo final, lo que representa el dinero al final del periodo en dicho estado. Esto obviamente lo utilizan comúnmente también las empresas que no son tan estructuradas y son más fáciles de determinar el estatus del dinero en este determinado tiempo. ¿Sí? Reconocer las partidas que se vayan dando paulatinamente es de vital importancia. Es por ello que dice, no es más que la representación de las entradas y salidas de dinero que realiza cotidianamente la empresa. Ahora bien, vamos a ver qué significan cada este tipo de actividades. Cuando hablamos de actividades de operación, son las que están relacionadas con transacciones y otros eventos que tienen efectos en la determinación de la utilidad neta y con aquellas actividades que se traducen en movimientos de los saldos de las cuentas directamente relacionadas con la operación de la entidad. ¿Sí? Ahí estamos mencionando lo que respecta a las actividades de operación. Cuando hablamos de las actividades de financiamiento, incluyen la obtención de recursos de los accionistas y el reembolso o pago de los beneficios derivados de su inversión, los préstamos recibidos, así como su liquidación, obtención y pagos de otros recursos obtenidos mediante operaciones a corto y largo plazo. Es decir, ¿qué es lo que en algún momento percibió la empresa de haberse solicitado recursos externos, tanto de corto y largo plazo, irlos identificando paulatinamente? Obviamente con el objetivo de invertirlos y hacer crecer al negocio. Y por el otro lado, las actividades de inversión, donde nos hace mención que incluye el otorgamiento y cobro de préstamos, la compra y venta de deudas, de instrumentos de capital, de inmuebles, maquinaria y equipo, así como de otros activos productivos. Aquí obviamente estamos hablando de principalmente la parte de activos fijos, es decir, la inversión que realizó la empresa en un determinado tiempo con el objetivo de dar la operación día con día. Si usted se da cuenta, estas tres actividades no es que estén diferenciadas, no es que quiera decir que cada una no compete o no ayude a la otra, al contrario, están sumamente integradas. Sin las actividades de inversión, obviamente no existiría operación. Sin las actividades de financiamiento, no existiría operación. Y no existiría financiamiento e inversión si la operación tampoco existiera. Entonces, dése cuenta cómo están paulatinamente integradas y teniendo una comunicación numérica, si lo queremos ver desde este punto de vista, para efecto de llevar a cabo la toma de decisiones respectivamente. Con este estado financiero se contestarán las siguientes preguntas. ¿Qué ha sido de las utilidades obtenidas? Buen punto. ¿Qué pasa con las utilidades obtenidas? ¿Por qué? Porque esas utilidades bien se pueden reinvertir o bien se pueden decretar. Sea el caso
sea el caso de la empresa. ¿Qué va a suceder con esas utilidades? Porque esta utilidad se dio en base, obviamente, como parte fundamental en el estado de cambios y posteriormente ir identificando cada una de sus actividades. ¿Cómo es que se fue repartiendo esas utilidades en cada uno de los conceptos de operación, financiamiento o bien inversión? Entonces, ¿qué sucedió con eso? Bueno, pues es lo que tenemos que ir determinando y saber en qué se invirtieron, en qué se pagaron o qué sucedió dentro de la parte de la empresa. ¿Qué ha sido de los recursos obtenidos del pasivo? Es decir, lo que captó la empresa de financiamiento de algunas operaciones de obligaciones, obviamente, ¿qué ha sido de ello? Tenemos que justificar todas estas partidas que representan dinero respectivamente para la organización. ¿Qué ha sucedido con las mismas? ¿Se vuelven a reinvertir? ¿En qué se invierten? ¿Se paga? ¿Se reestructura deuda? Un sinfín de situaciones que se van dando paulatinamente. Y por último, ¿dónde se han invertido los recursos invertidos? Es decir, estos excedentes que en algún momento tiene la empresa, ¿dónde han sido invertidos? ¿Dónde ha podido llevar a cabo esa parte de conocer y saber el dinero y el destino que conlleva? Con el objetivo de dar contestación a todas estas preguntas, a continuación se hace una breve explicación de cada una de ellas. Vamos a ver qué es lo que nos puede decir. ¿De dónde provienen los recursos? Bueno, en primera instancia, disminuyendo el capital de trabajo, ¿sí? El capital de trabajo, recuerde que es la parte del motor de la empresa, la parte circulante tanto de derechos como obligaciones. Entonces, pues, ¿de dónde van a provenir los recursos? Obviamente, disminuyendo el capital de trabajo. Otra parte es de dónde pueden venir los recursos de las ventas de activos fijos, es decir, alguna maquinaria que ya no necesitemos, que no nos pueda ayudar dentro del proceso productivo. Bueno, pues se vende la maquinaria y ahí provienen recursos. En la anterior, cuando hacemos disminución de capital de trabajo, es porque estamos tomando recursos del capital de trabajo para poder llevar a cabo esta parte de proveniencia de recursos. Asimismo, como pasivo a largo plazo, cuando hablamos de que contrajimos alguna deuda y bueno, pues ahora ya tenemos recursos frescos dentro de los bolsillos. Asimismo, como el aumento de capital social realmente exhibido por los accionistas, cuando en algún momento los accionistas realizaron o ingresaron dinero por aportación a la misma empresa, y obviamente de ahí se viene también el aspecto de dónde provienen los recursos. De las utilidades que muestra el estado de resultados, aumentando las partidas virtuales que no representan efectivo, como son cargos o depreciaciones o amortizaciones en el ejercicio. ¿Por qué no representan un efectivo? Porque estas partidas son virtuales, ¿sí? Es decir, se tienen contempladas, pero no está representando ni entrada ni salida de dinero dentro del flujo de efectivo. Son simplemente mencionadas para efectos de que la toma de decisiones se vaya dando paulatinamente. Mas, sin embargo, no representan una salida de dinero respectivamente. Asimismo, cargo a resultados en el ejercicio por la creación o el incremento de reservas de pasivo. ¿De dónde se aplican los recursos? ¿Sí? Primera instancia, en el aumento de capital de trabajo. Ok, ya provinieron los recursos, ahora vamos a ver a dónde los vamos a aplicar, porque tenemos que justificar el aspecto de dónde provinieron los recursos. No podemos desaparecerlos por arte de magia, ¿verdad? Sino tenemos que decir a dónde van aplicados los mismos. Entonces, aplicados en el aumento al capital de trabajo, para que se vaya dando el motor del día a día respectivamente. También, ¿dónde se van a aplicar estos recursos? Pues bueno, para adquirir activo fijo. Si necesitamos incrementar nuestros niveles de ventas, nuestros niveles de producción, pues obviamente necesitamos maquinaria a la vanguardia o bien adicionar una maquinaria más para efectos de producir e incrementar estos niveles. Entonces, obviamente, los recursos que fueron obtenidos pues van a ser invertidos en dicha máquina. La liquidación total o parcial social de reserva de largo plazo. Sí, obviamente la reserva que vayamos teniendo, la reserva paulatinamente, pues esto también va a ir aplicándose los recursos para efectos de contingencias. La disminución de capital social por pago a los accionistas. No se considera la disminución en el caso de absorción o de pérdidas. Es decir, el capital social, lo referimos cuando estamos decretando alguna utilidad hacia los accionistas. Cuando en algún momento hacemos repartición de las utilidades, porque ellos va a ser la ganancia reflejada por el hecho de haber realizado una inversión respectivamente en la empresa, pues bien, tenemos que
llevar a cabo ahí la aplicación de estos recursos. Asimismo, la disminución del capital contable, utilidades del ejercicio de reserva o bien excepto la legal. Entonces aquí también es una parte fundamental en el aspecto de disminuir el capital contable. El estado de cambios en el capital neto de trabajo. ¿Qué es el capital neto de trabajo? Dice, esto no es propiamente que un indicador, sino más bien una forma de apreciar de manera cuantitativa, es decir, en pesos, los resultados de la razón corriente. Dicho de otro modo, este cálculo expresa en términos de valor lo que la razón corriente presenta como una relación. Eso es lo que nos está diciendo esta situación de capital de trabajo. ¿Qué es el estado de cambios en el capital neto de trabajo? Antes de entrar con esta definición, mire, vamos a ver esto en el pizarrón para que quede un poco más claro antes de seguir avanzando con las definiciones respectivas. Recordará usted, y nomás para hacer mención, que cuando hablamos de capital de trabajo, ¿sí?, hacemos mención acerca de la parte de corto plazo, activo circulante y pasivo a corto plazo. ¿Sí? Activo circulante y pasivo a corto plazo. Entonces, me voy a remitir a la diapositiva anterior. Dice, esto no es propiamente un indicador, sino más bien una forma de apreciar de manera cuantitativa, claro, porque quiero saber, si hablo de activo circulante, estoy hablando de efectivo, hablo de inventarios, hablo de cuenta por cobrar, y cuando hablo de pasivo a corto plazo, principalmente hablo de los préstamos, ¿sí?, bancarios, o bien de la parte de proveedores, la cuenta por pagar. Entonces, cuando ya tengo identificadas estas partidas, obviamente lo que me interesa saber es el estado de cambios, qué es lo que ha cambiado en el capital de trabajo, qué es lo que ha cambiado paulatinamente en cada uno de estos apartados, ¿sí? Por eso es que dice, no se trata de un indicador, sino lo que quiero saber es que en cada una de las partidas, ¿sí?, ¿qué fue lo que sucedió en un determinado año respectivamente? ¿Qué comportamiento hubo aumentos o bien hubo disminuciones? Así sucesivamente en cada una de las partidas hasta saber cuáles fueron los cambios en el capital de trabajo. Muchas veces lo conocemos como las variaciones. Variaciones en el capital de trabajo. Conocer las respectivas en cada uno de los años y tomar decisiones al respecto. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que de nuestra variación la parte de obligaciones está por arriba de la parte de derechos, pues ya empezamos a tener problemas. No vamos a poder dar pauta a estar generando riqueza en el corto plazo porque las obligaciones nos están absorbiendo paulatinamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si vemos un momento dado que las obligaciones están por encima, pues empezar a hacer reestructuras con nuestros proveedores, ¿no? Empezar a hacer ese tipo de situaciones. Y por el otro lado, empezar a realizar la cobranza lo más pronto posible, porque de no ser así vamos a tener problemas respectivamente. Este estado explica los cambios que entre dos fechas determinadas ha experimentado el capital de trabajo neto de una empresa considerando las fuentes de usos ajenos al mismo capital de trabajo que originan tales cambios, ¿sí? Obviamente va a explicar qué es lo que sucedió con cada una de las partidas que se fueron dando íntegramente y paulatinamente en el desarrollo de la misma situación. Ahora bien, el estado de flujo de efectivo nos dice lo siguiente. ¿Qué es el estado de flujo de efectivo? Dice, también denominado el estado de cambios en la situación financiera base efectivo. Se encuentra regulado en la serie NIF B12 y reporta las entradas y salidas de efectivo durante un periodo. Proporciona información útil para los administradores acerca de la capacidad de la entidad para generar efectivo por medio de sus operaciones y permite planear las actividades futuras de financiamiento y de inversión y permite conocer la capacidad para hacer frente a las obligaciones financieras y para pagar
dividendos. Vamos a ver, todo esto que nos dice es lo siguiente. Una empresa va a tener o va a captar ingresos por medio de sus ventas principalmente, ¿sí? Pero va a tener también egresos en base a sus costos y gastos. Y al final va a poder conocer el saldo final de los recursos que obtuvo en el ejercicio. Y obviamente su saldo inicial. ¿Sí? Es decir, en el ejercicio anterior. Ok, muy bien. Si la empresa va a percibir estos ingresos, pues va a representar una entrada, ¿no? Una entrada de dinero. También lo vamos a conocer como entrada de dinero. Y los egresos los vamos a conocer como salidas de dinero. ¿Sí? Entrada y salida de dinero. La salida con respecto a qué? Costos y gastos. Por ejemplo, el aspecto de materia prima, mano de obra, gastos indirectos, gastos como nómina, la luz, etcétera, un sinfín de servicios que necesita. Así como ingresa, obviamente tiene que realizar erogaciones. ¿Por qué? Porque en base a esta situación va a poder vender. Y al poder vender, obviamente va a tener ingresos. Pero también al final tiene que conocer el saldo. Si en algún momento es excedente o bien faltante. ¿Cuándo sucede la parte de excedente? Cuando los ingresos, ¿sí?, son mayor a los egresos. Y por el otro lado es faltante, es cuando los ingresos son menores a los egresos. Entonces, aquí es de vital importancia porque aquí va a tomar decisiones. Aquí, si los ingresos están por arriba, va a tomar decisiones de inversión. Y por este lado va a tomar decisiones de financiamiento. ¿Sí? ¿Por qué de inversión? Porque tiene más ingresos que egresos, por ende tiene un excedente, lo que acabo de comentar aquí arriba, y por ende va a poder hacer inversión de esos excedentes. Por el otro lado, si los ingresos son menores que los egresos, va a tener un faltante de dinero, o le va a hacer falta dinero. Por ende tiene que buscar financiamiento para poder cubrir esa parte de obligaciones que deba de tener paulatinamente dentro de la empresa. Esto obviamente es el tema de flujo de efectivo, ¿sí? El flujo, es decir, cómo va corriendo el dinero paulatinamente conforme a la entrada y salida de dinero respectivamente. Ahí es en donde va a tomar las decisiones la empresa perdón, de conocer qué es lo que tiene que percibir, cuáles van a ser sus entradas, lo fuerte que son las ventas por las unidades que haya vendido en un determinado ejercicio y las salidas de dinero respectivamente. Obviamente partiendo con saldo inicial va a ser el saldo final del mes anterior o año anterior o periodo anterior, si lo queremos ver desde este punto de vista, y en base a ese saldo inicial van a partir los ingresos y los costos y gastos para finalizar con el saldo respectivamente. Ahora bien, vamos a entrar con un punto que se llama referencias del punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Dice lo siguiente, es el nivel de ventas, ya sea en unidades o en pesos, que genera una contribución marginal que iguala a los costos fijos, de tal forma que la empresa no gana, pero tampoco pierde. Podemos detener el punto de equilibrio tanto en unidades como en pesos. Aquí el objetivo del punto de equilibrio es conocer, cabe la redundancia, el equilibrio tanto de manera cuantitativa como manera cualitativa, en pesos, es decir, parte monetaria, o bien en unidades.
¿Por qué? Porque ahí va a tomar decisiones la empresa hacia sus niveles de producción, a su nivel de percibir y de tener una ganancia respectivamente. El punto de equilibrio global lo vamos a definir de la siguiente forma. Se denomina también como punto crítico y viene a ser aquel importe que una empresa debe vender para no perder ni ganar, ¿sí? Es decir, la parte que le permita estar a tablas, por decirlo de cierta forma, pero ni va a ganar ni va a perder. Asimismo, consiste en predeterminar un importe en el cual la empresa no sufra pérdidas ni obtenga utilidades, o bien el punto donde las ventas absorben los costos totales, tanto variables como fijos. Y aquí vamos a ver las fórmulas. Dice el punto de equilibrio en unidades de producción. Dice, es herramienta o técnica de la planeación financiera que tiene por objeto predeterminar el número de unidades que necesita producir y vender una empresa para absorber sus costos variables y sus costos fijos totales. Sus fórmulas son las siguientes. El punto de equilibrio global va a ser igual a los costos fijos entre el margen de contribución, el porcentaje de margen de contribución. Eso nos va a dar, obviamente, el punto de equilibrio monetario, el punto de equilibrio cuantitativo. Después vamos a determinar el punto de equilibrio en unidades o cualitativo, que va a ser de la siguiente forma. Costos fijos entre el margen de contribución unitario. Ahí es donde vamos a tener referenciada la parte cuantitativa y la parte cualitativa. Pero también, para poder determinar el porcentaje de margen de contribución, lo vamos a determinar de la siguiente forma. El precio de venta unitario menos el costo de venta unitario, y eso lo vamos a dividir entre el precio de venta unitario para determinar la parte porcentual del margen de contribución. Y el margen de contribución unitario va a ser la resta entre precio de venta unitario y costo de venta unitario. Y ahí vamos a ver un poquito las siglas que determinan cada una de ellas, y nos dice que costos fijos, CF, porcentaje de margen de contribución, margen de contribución unitario, MCU, PEG es punto de equilibrio global, PVU, precio de venta unitario, CVU, costo de venta unitario, y PEUP, punto de equilibrio unidades de producción. Hago mención a este tipo de siglas para que cuando estemos realizando los casos prácticos podamos tener un poquito más de capacidad dentro de nuestra realización. Ahora bien, vamos a hacer un caso práctico que nos permita conocer qué es lo que está sucediendo con este tema. Nos dice lo siguiente, punto de equilibrio. La compañía de televisores del norte desea realizar un análisis de su relación costo-volumen-unidad para el único modelo de televisor que produce y vende, para lo cual representa la siguiente información. Precio de venta unitario, 2,000 pesos. Costo variable unitario, 1,000 pesos. Costos fijos totales, 1,000,000 de pesos. Y se pide determinar, en el inciso A, el porcentaje de margen de contribución. Inciso B, margen de contribución unitario. Inciso C, punto de equilibrio en unidades. Inciso D, punto de equilibrio en importe. Y por último, el inciso E, comprobar los resultados elaborando el estado de resultados. Entonces, si bien le parece, vamos a hacer nuestro ejercicio. Antes me voy a remitir a las fórmulas para que las podamos tener en el pizarrón y así ir sustituyendo dentro de las mismas, dentro del ejercicio y los datos que nos está dando el caso práctico. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. El punto de equilibrio global lo vamos a determinar de la siguiente forma: costos fijos que divide al porcentaje de margen de contribución, ¿sí? Después va a venir nuestra siguiente fórmula, que es punto de equilibrio en unidades de producción, en donde vamos a determinar por la siguiente fórmula: costos fijos que divide al porcentaje, que divide al margen de contribución unitario. Nuestra siguiente fórmula va a ser la siguiente: el porcentaje de margen de contribución va a ser igual al precio de venta unitario menos el costo de venta unitario dividido en el precio de venta unitario.
¿sí? Aquí obviamente nos va a dar como resultado, bueno, ahorita vamos viendo los resultados, pero aquí en el punto de equilibrio global nos va a dar pesos, aquí nos va a dar unidades, y por último nos va a dar aquí como resultado un porcentaje. Y por último, el margen de contribución unitario, que va a ser igual al precio de venta unitario menos el costo de venta unitario. Y eso nos va a dar también la parte en pesos, ¿sí? Ahora bien, con nuestro ejercicio que acabo de mencionar, vamos a mostrar nuestros datos. Si bien le parece, para ir sustituyendo vamos a mostrar los datos. Dentro de los datos nos dice lo siguiente: el precio de venta unitario es de 2,000 pesos, ¿sí? El costo de venta, el costo variable unitario es de 1,000 pesos. Y por último, los costos fijos totales son de 1,000,000 de pesos. Muy bien, con estos datos vamos a empezar a hacer nuestro ejercicio para poder determinar cada uno de los incisos que nos hace mención el caso práctico. Vamos a iniciar, miren, vamos a determinar el costo de equilibrio global. Nos dice lo siguiente: para determinar el costo de equilibrio global son los costos fijos, aquí los mostramos, es el 1,000,000 de pesos. Vamos a poner una división para poder diferenciar nuestras operaciones. Va a ser el 1,000,000 de pesos entre el porcentaje de margen de contribución. Aquí hay algo peculiar: el porcentaje de margen de contribución no lo hemos determinado. Entonces aquí momentáneamente suspendemos nuestra fórmula para poder determinar el margen de contribución unitario, que nos dice lo siguiente: para poder determinar, es el precio de venta unitario, que es de 2,000 pesos, ¿sí?, menos el costo de venta unitario, que es de 1,000 pesos, y eso lo vamos a dividir entre el precio de venta unitario, que es de 2,000 pesos. Esto nos va a dar como resultado el 50%, ¿sí?, el 50%. Ya que tenemos en algún momento esta parte de porcentaje, este es porcentaje de margen de contribución, podemos determinar de una vez el margen de contribución unitario. Lo vamos a hacer de la siguiente forma: el precio de venta unitario, que quedamos que es 2,000 pesos, menos 1,000 pesos, y esto nos va a dar un resultado de 1,000 pesos como margen de contribución unitario. Ahora bien, ya tenemos los factores para poder seguir determinando nuestro punto de equilibrio global. El porcentaje mencionamos que era el 50%, obviamente va a ser, para efectos de operación, el punto 5. Y eso nos va a dar como resultado un importe de 2,000,000 de pesos. Aquí está. 2,000,000 de pesos viene siendo nuestro punto de equilibrio global. Ahora nos hace falta determinar nuestro punto de equilibrio en unidades de producción. ¿Cómo lo vamos a determinar? Igualmente, los costos fijos, que es 1,000,000 de pesos, que divide al margen de contribución unitario, que ya lo tenemos determinado aquí en la última fórmula, que es 1,000 pesos. Hacemos la operación y nos va a dar un importe de 1,000 unidades. Y ya aquí tengo determinadas mis fórmulas respectivamente. Para encontrar el equilibrio, obviamente tengo que fabricar 1,000 unidades, que corresponden obviamente monetariamente a 2,000,000 de pesos, y mi porcentaje de margen de contribución va a ser del 50%, y el margen de contribución unitario va a ser de 1,000 pesos. ¿Sí? Ahí yo ya tengo determinado el punto de equilibrio. Vamos a ver si es correcto, porque tenemos que determinar la factibilidad, y es donde vamos a hacer un estado de resultados que nos permita conocer si realmente ese es el punto de equilibrio. El estado de resultados lo vamos a hacer aquí.
vamos a orillarnos un poquito más para tener un poquito más de espacio, perdón. Aquí vamos a hacerlo. El estado de resultados. Aquí está. El estado de resultados. Vamos a empezar con nuestras ventas, ¿sí? Poniendo los conceptos. Ventas. Vamos a mostrar los costos variables. Y vamos a mostrar el margen de contribución. A eso le vamos a minorar los costos fijos. Y vamos a poder llegar a la utilidad o pérdida, sea su caso, de la operación. Ok, vamos a poner en nuestra siguiente columna. ¿Sí? Vamos a poner aquí lo que corresponde a las unidades. Y posteriormente vamos a reflejar ya sea el precio o el costo, sea su caso. Y por último, el importe. Ahora bien, las ventas. Sabemos que nuestro punto de equilibrio, nuestro punto de equilibrio para efectos de la columna de unidades es este, ¿sí? 1000 unidades, tanto para el aspecto de ventas y para el efecto de los costos. Vamos a saber, a llegar si realmente este va a ser nuestro punto de equilibrio. Precio y costo. ¿Por qué pongo precio o costo? Porque obviamente si estamos determinando las ventas, utilizaremos el precio de venta. El precio de venta es de, aquí lo podemos observar, es de 2,000 pesos. Y el costo es de 1,000 pesos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que multiplicar 1,000 unidades por su precio de venta. Esto nos va a dar un resultado de 2 millones de pesos. ¿Sí? Y el costo, obviamente, va a ser multiplicar las 1,000 unidades por el costo, que son 1,000 pesos, y nos va a dar un resultado de 1 millón de pesos. Ahora bien, vamos a determinar el margen de contribución. Vamos a tener que restar las ventas menos los costos variables, y ahí vamos a llegar a un importe de 1 millón de pesos. Nuestros costos fijos, aquí tenemos nuestros costos fijos totales, que es 1 millón de pesos, los hacemos mención. Y como resultado, obviamente, al restar el margen de contribución con los costos fijos, podemos darnos cuenta que llegamos a cero. Si llegamos a cero es porque encontramos realmente el punto de equilibrio. Ya igualamos la parte de precio con unidades o bien de costo con las unidades. ¿A qué podemos llegar? La empresa obviamente va a tener el punto de equilibrio en unidades y en precio de la siguiente forma. Cuando la empresa produzca 1,000 unidades, ¿sí? va a generar una parte cuantitativa de 2 millones de pesos. En el momento que la empresa produzca una unidad más, va a empezar a generar una utilidad. Pero en el momento que la empresa no produzca una unidad menos, va a generar una pérdida respectivamente, ¿sí? Porque lo que va a suceder es que en esa intersección entre la parte de unidades y la parte cuantitativa, va a generar consigo ya sea la utilidad o la pérdida. Aquí es donde nos hace muestra el modelo de punto de equilibrio. En algún momento dado, conocer cuántas unidades, la primera pregunta que puede ser dentro de la empresa, ¿cuántas unidades necesito fabricar para decir que estoy teniendo, si no la plenitud productiva en utilidad, pero al menos llegar a la parte intermedia, la parte de equilibrio? Entonces, ahí contestando esa pregunta es 1,000 unidades que van a representar 2 millones de pesos. O sea, yo voy a ganar o voy a venderme todo 2 millones de pesos y en ese momento estoy generando el equilibrio dentro de la empresa.
El objetivo, obviamente, si queremos generar alguna utilidad, es producir más de estas 1000 unidades para que sea enhorabuena de la misma organización. Y obviamente esto implique tener el equilibrio respectivamente en cada una de las etapas de la organización. Mire, vamos a verlo desde este punto de vista también para que nos quede claro, para que usted vea y perciba la determinación. Si nosotros vamos a verlo desde un punto de vista, vamos a ver de este lado, un punto de vista gráfico, ¿sí? Aquí vamos a tener los pesos, aquí vamos a tener las unidades, aquí vamos a tener las 1000 unidades, y aquí vamos a decir que son los 2 millones de pesos. Entonces aquí hacemos nuestro cuadrante. Aquí está el punto de equilibrio. Repito el gráfico. Estamos haciendo un esquema en donde hacemos muestra a las 1000 unidades con los 2 millones de pesos. Y obviamente, al hacer esta intersección, aquí está el punto de equilibrio. El punto de equilibrio corresponde al cruce de las 1000 unidades, ¿sí?, con los 2 millones de pesos. En el momento que la empresa produzca una unidad más, va a estar en este rango. Cuando no produzca o produzca una unidad menos, va a estar en este rango, ¿sí? Aquí va a tener la parte de pérdida y por el otro lado va a tener la parte de utilidad, ¿sí? Por un lado la parte de pérdida, por el otro lado la parte de utilidad. Lo repito, eje de las X, las 1000 unidades, eje de las Y, los 2 millones de pesos. Aquí está el punto de equilibrio mostrado, donde se intersectan las unidades con el precio, con el importe, y obviamente de este lado sería la parte de pérdida, la parte superior del cruce de las abscisas va a ser el tema de la utilidad, ¿sí? Aquí es donde empezamos a ver el tema de punto de equilibrio. Aquí tenemos que buscar, como bien le comenté hace un momento, buscar producir más y no producir menos, porque en ese momento tendremos problemas respectivamente. En resumen, el punto de equilibrio en unidades señala el número de productos que tenemos que vender para lograr dicho punto, es decir, donde la utilidad es igual a 0. Es pertinente recalcar que no es el objetivo de ningún empresario alcanzar su punto de equilibrio, pero sí es un excelente punto de partida para planear utilidades y diseñar estrategias que permitan tener ventas lo más alejadas posibles de él, en la zona donde se obtiene el más alto nivel de utilidades. Claro, dice aquí hay algo muy importante. Es importante recalcar que no es el objetivo de ningún empresario alcanzar su punto de equilibrio, pero sí es un punto de partida, claro, porque de este punto de partida hacia arriba es cuando va a lograr las utilidades. Vamos a verlo desde este punto de vista. Supongamos que nuestro punto ahora se encuentra en este lado, ¿sí? Aquí usted estará de acuerdo que va a ser más de 1000 unidades y por ende en el eje de las Y va a ser más de 2 millones de pesos. Cosa contraria, si lo vemos en este punto, nuestro punto que estuviera en ese momento la empresa, aquí hacemos nuestro cruce, aquí sería menos de 1000 unidades y menos de 2 millones de pesos, ¿sí? Entonces, repito, no, como lo dice el resumen, no es lo idóneo, obviamente, pero sí es un punto de partida, ¿sí? El punto de equilibrio va a ser un punto de partida hacia dónde moverse. Obviamente, siempre moverse en la parte superior. Y dice lo siguiente, diseñar estrategias que permitan tener ventas lo más alejadas posibles de él. Si queremos en algún momento
tener utilidades, necesitamos vender para alejarnos de ese punto de equilibrio. En la zona donde se obtiene el más alto nivel de utilidades. Continuando con este resumen, dice lo siguiente: el punto de equilibrio en pesos es el nivel de ventas expresado en dinero que se tiene que vender para obtener una contribución marginal que iguala a los costos fijos, de tal forma que no se generen utilidades, pero tampoco se generen las pérdidas. Y ahí usted puede observar en esta diapositiva otra tarea, otra actividad de aprendizaje que es punto de equilibrio. Y dice lo siguiente: la empresa industrial SA le proporciona la siguiente información. Los costos fijos son de 772,075 pesos, el precio de venta unitario es de 6 pesos, el costo variable unitario es de 2 pesos con 70 centavos, las ventas totales son de 6 millones de pesos y los costos variables totales de 2,700,000 pesos. Se pide determinar, en primer punto, es porcentaje de margen de contribución, el segundo punto es margen de contribución unitario, tercer punto, punto de equilibrio en unidades, el cuarto punto es punto de equilibrio en importe. Y por último, comprobar los resultados elaborando el estado de resultados mismos. Entonces, en base a esta información, obviamente, el objetivo es que usted pueda determinar el punto de equilibrio de la empresa, tanto en unidades como en la parte cuantitativa, en la parte de importe, como le llamamos el punto de equilibrio global, ¿sí? Para poder tomar decisiones y conocer los puntos de partida respectivamente. Es así como hemos llegado al final de esta sesión. Le agradezco mucho su atención y lo espero la próxima. Gracias.